Perfecto. Ahí debe preparar la línea. Ok. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el cálculo del incremento del esfuerzo vertical total producto de una carga representativa de un terraplén. ¿Qué es un terraplén? Primero, esa es una parte importante que debemos entender. ¿Qué es un terraplén? Un terraplén no es otra cosa que una estructura geotécnica. Así como tenemos estructuras de hormigón armado, de acero, hay estructuras geotécnicas que están conformadas por suelos. Un terraplén es un relleno cuya estabilidad se garantiza mecánicamente. ¿Por qué mecánicamente? ¿En qué sentido? Básicamente, buscamos que la estabilidad se garantice mediante la trabazón y la fricción que se genera entre las partículas que conforman el relleno y obviamente también la cohesión. Obviamente, al ser un suelo y que por definición sabemos que el suelo es un material compuesto por tres fases, una sólida, una líquida y una gaseosa. Las partes sólidas son partículas sólidas y que tenemos espacios vacíos entre estos, que son los famosos poros, que pueden tener agua o aire o una combinación de ambas. Garantizar que este material, una vez que es colocado en un sitio, pueda ser colocado prácticamente de forma vertical es muy poco probable. ¿En qué sentido? Supongamos que tenemos un terreno en una zona baja. ¿Qué es lo que ocurre en todos los inviernos? Me he comprado un terreno en una zona baja. ¿Por qué es una zona baja? Porque el nivel de la calle está aquí y mi terreno está acá abajo. Todos los inviernos, esencialmente mi terreno es lo tengo ahí abandonado, todavía no he hecho nada, no pasa mayor cosa. Pero decido, bueno, ya quiero construir mi casa. Obviamente no quiero inundarme todos los inviernos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Digo, voy a rellenar. Mínimo tengo que rellenar hasta el nivel de la calle. Pero si quiero garantizar no inundarme, porque a veces la calle también se inunda, ya relleno por arriba del nivel de la calle. Entonces, supongamos que tengo que colocar 3 metros de relleno. ¿Okay? Entonces, este relleno se lo empieza a colocar por capa, pero a medida que el relleno va subiendo, si que yo lo hiciera como que si fuera un rectángulo perfecto, el suelo va a tender a deslizarse lateralmente. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es darle una pendiente a los lados, de tal forma que esta pendiente en el mismo terreno le da estabilidad al relleno. Estas pendientes se denominan taludes. Esto es un talud, esto es un talud. ¿Ok? Entonces, básicamente es una estructura porque tiene partes internas. Lo que estoy conformando se denomina terraplén. ¿Cuál va a tener una base? Que es acá abajo. Va a tener una corona, que es acá arriba, y va a tener taludes laterales. Esto también es bastante común y creo que todos lo han visto de cuando se hacen rellenos para carreteras. Normalmente la vía está en la parte superior y lo que vemos desde arriba son los taludes laterales. ¿Ok?
Entonces, obviamente, el producto que estoy rellenando se va a generar un incremento del esfuerzo vertical total y tengo que hacer una verificación para ver si el asentamiento que va a experimentar el suelo del sitio está dentro de los rangos admisibles, y tengo que ver también si el suelo tiene la capacidad de tomar la sobrecarga actuante, que en este caso sería este material que estoy colocando. A diferencia del método de Business, ¿por qué no puedo aplicar el método de Business que vimos previamente? Porque esencialmente el método de Business vimos que está formulado para sobrecargas puntuales, lineales, sobrecargas circulares de superficie o incluso sobrecargas rectangulares. Pero si lo vemos en planta, como lo podemos ver en planta también, un terraplén no corresponde a ninguna de esas formas. Esencialmente tiene una forma trapezoidal, lo que significa que voy a tener una mayor sobrecarga en la parte central, en la zona de la corona, y esta sobrecarga se va a ir reduciendo en los laterales, debido a que los taludes van reduciendo su altura. ¿Okay? Es una forma muy particular, por esto que la solución de Business no es aplicable. Entonces, Osterberg propuso una expresión, una vez más basada en la geometría, para el cálculo del incremento del esfuerzo vertical total producto de un terraplén. Entonces, si se fijan, en el lado izquierdo tenemos un gráfico. Y es un gráfico que se puede extraer del análisis de un terraplén de ese tipo, como que si hubiéramos hecho un corte justamente por la corona. Lo corté aquí y analizo solo el lado de la izquierda. ¿Bien? Entonces Osterberg nos dice lo siguiente: bueno, vamos a graficar la parte de nuestro terraplén, el lado izquierdo de nuestro terraplén, vamos a graficar aquí. La altura del terraplén, medida de la base de la corona, es h. Vamos a denominar a la sección correspondiente a la corona, la vamos a denominar B1. A la sección correspondiente al talud la vamos a denominar B2. La profundidad que me interesa calcular el incremento del esfuerzo vertical total va a ser igual a Z. Q sub 0, que es la sobrecarga, va a ser igual al peso volumétrico del material que conforma el terraplén multiplicado por H. Y si se fijan, esencialmente se generan aquí un par de triángulos. Uno que va a tener un ángulo alfa y otro que va a tener un ángulo alfa 1. En función de esos triángulos, él formula esta expresión, que son función de B1, B2, que es algo geométrico, alfa 1, alfa 2. ¿Ok? Si se resuelve esta expresión, vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical total. Esta expresión también podemos reexpresarla. Si cogemos todo esto que está en paréntesis y lo denominamos I2, y multiplicándolo por Q sub 0, que es la sobrecarga, voy a también poder calcular el incremento del esfuerzo vertical total. Yo les había pedido que impriman estos dictámenes. Entonces, ¿por qué les pedí que impriman estos dictámenes? Veo que muy poquitos trajeron los dictámenes. ¿Para qué los dictámenes? En el lado izquierdo de la hoja, mejor dicho, en el lado derecho, mi lado derecho de la hoja, esta parte de aquí, es esencialmente lo que está escrito en la pizarra. En el lado izquierdo, ¿qué tenemos? Tenemos un abaco. El abaco, esencialmente, ¿qué expresa? En el eje de las X, vemos que está en el canal logaritmo acá, y es la relación entre B2 y Z. Siendo B2 esta distancia aquí, y Z la profundidad de interés para el cálculo del incremento vertical total. Vemos también que cada una de estas curvas es la relación de B1 entre Z, siendo B1 la distancia correspondiente a la corona y Z la profundidad.
Entonces, en función de ambas relaciones geométricas, puedo calcular el coeficiente para el incremento del esfuerzo vertical total, que es I2. ¿Qué hago con esto? Ya me estoy ahorrando. Esencialmente tener que calcular alfa 1 y tener que calcular alfa 2. Es lo único que me ahorra el agua. Vamos a hacerlo de las dos formas, pero a mí me gusta usar el agua porque es más rápido. Ok, entonces vamos a aplicar el método 2 para el cálculo del incremento del esfuerzo vertical total. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos aquí a la derecha un terraplén que tiene una altura de 7 metros. Es un terraplén simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque si yo lo corto por la mitad, voy a ver que sus taludes tienen exactamente el mismo ancho, 14 metros. Entonces, existe un principio de simetría. El peso volumétrico del material que conforma este terraplén es de 17.5 kilonewtons por metro cúbico. Y para arrancar, vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical total justo por debajo del centro de este terraplén, a una profundidad z igual a 5 metros. ¿Ok? Es decir, vamos a calcular el incremento del esfuerzo vertical total ahí donde está la línea. Lo primero que vamos a hacer, cuando tengamos un terraplén, vamos a trazar una línea y dividir nuestro terraplén. La línea va a ir siempre justo alineada con el punto donde nos interesa calcular el incremento del esfuerzo. Entonces, este terraplén lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ponerlo aquí igual y vas a dibujar este pedazo de trapecio, le sumas el otro pedazo de trapecio, algo así. Sí, entonces para. Sale coherente. Pues de acá abajo vas a tener el punto 1 y acá abajo vas a tener el mismo punto 1. No. Ah. También. Sí, divididas. No tenemos un terraplén, el corte se puede hacer por la mitad. No, en este caso estamos calculando en la mitad. Ya vamos a ver qué pasa cuando calculemos un costado o en cualquier punto. Okay. Ponle la profundidad Z, esa puede ponerla acá. Z es igual a 5. Ok, entonces, primer punto importante, si se fijan, tanto el lado izquierdo, la equivalencia que acabamos de hacer aquí, es que el lado izquierdo hemos dividido nuestro terraplén en dos partes. En este caso son dos partes iguales, porque es un terraplén simétrico. Entonces, si lo partimos por la mitad, voy a tener dos partes iguales. Significa que no voy a calcular con el lado izquierdo y con el lado derecho, porque no va a dar lo mismo. Porque la geometría de ambos trapecios es la misma, la sobrecarga es la misma. Entonces, vamos a calcular con el lado izquierdo y multiplicamos por 2 y listo. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar grado. Lo primero que vamos a hacer es determinar qué es B1 y qué es B2. Por analogía, ¿cuál sería B1?
2.5, la sección que corresponde a la corona. Sí, la nota, por ejemplo. Y B2 sería 14 metros. Si queremos usar el ábaco está en función de B1 entre Z y B2 entre Z. Entonces, calculemos B1 dividido para Z. Que sería 2,5 dividido para 5. Sí. 0.25. Y B2 dividido para Z. 2.8. Sería 14 dividido para 5. Es 2.8. ¿Ok? Entonces van a coger el ábaco. Y van a ingresar con D2 entre Z en el punto 2.5, que sería por aquí, por la mitad, por ahí por donde está marcado, y van a subir hasta B1 entre Z igual a 0.5. Me dicen cuánto les da. Estamos por B2 está cerca, 2.8. Ajá. Y de ahí sube, ese es I2. Es lo que nos interesa atrás. ¿Cuánto? y las curvas del B1 entre Z. Correcto. No, B1 entre Z es 0.5. Sería esta aquí y esta Cero 28 no es. Ya bien, bajo una regla. Puede ser 0.44, hay más de otra cosa. 0.44. Ahí le da 0.45. 0.46. A ver, ya formamos promedio, otro le da 0.44, ahora le da 0.46, tomamos 0.45 de promedio. Y 2, vamos a adoptarlo como 0.45 de promedio. Entonces aquí 2, 0.45. De lado. Ok. Un sub 0, que es la sobrecarga, tenemos que calcularla. Un sub 0 va a ser igual a H por gamma, o gamma por H. 122.5. En este caso, gamma es 17.5 y H es igual a 7 metros. Lo tienes ahí anotado. Sí, como está ahí. Me vas a ver que un sub 0 es igual
a 17.5%. ¿Cuánto da eso? 122.5 ¿qué? Kilonewton por metro cuadrado, kilopascales. 122.5 kilopascales. Ok, entonces el incremento del esfuerzo vertical total va a ser esencialmente, puedes anotarlo acá si quieres, delta sigma z va a ser igual a ¿qué? Vamos a tener 122.5, abre paréntesis, ¿qué cosa? No, de acuerdo. O si no, ponlo como es igual a Q sub 0 por I2. Y anotamos abajo. Q sub 0 por I2. Y reemplazamos. Q sub 0 es igual a 122.5. Y 2 es igual a ¿qué? Pero ¿qué más falta ahí? El terraplén es solo el lado de la izquierda. No. Es algo que comúnmente se olvida, hacen todo, se olvida, me consideran medio terraplén. Y después con eso calculan asentamientos y le dan lo que no tiene nada que ver, obviamente. Entonces, ¿cuánto les daría ahí el incremento del esfuerzo vertical total? 110.25. 110. 110.25. 110.25 kilogramos. ¿Ok? Bastante kilonewton sobre metro cuadrado o km. Vamos acá, hagámoslo con la ecuación. Muy rápida hasta lo que hagámoslo con la ecuación. La ecuación es esa. Tenemos B1 y tenemos B2. Nos falta alfa 1 y nos falta alfa 2. Calculemos alfa 2, primero que es el más fácil de todos. Vamos a tener tangente de alfa 2 va a ser igual a ¿qué? B1 sobre Z, correcto. Opuesto sobre adyacente. No te importa, más bien despeja. Vas a tener alfa 2 es igual a la tangente de la menos 1. A mí me interesa alfa 2. Entonces alfa 2 es igual a la tangente inverso. Aquí 6,6. $26.6 grados. Okay. ¿Cómo calculamos alfa 1? B1 más B2 sobre Z. Tengo que calcular primero un ángulo, el ángulo total, que sería alfa 1 más alfa 2 y ahí el resto alfa 2. Entonces, pongámosle alfa 3. Alfa 3 es igual a tangente inverso. No sé. Ponle tangente inverso, ponle acá si quieres más. Vale. Ya. Tangente inverso de, a ver, paréntesis arriba. B1 más B2 dividido por Z. Que lo mismo que decir sería tangente inverso de 16.5 dividido por 5. ¿Cuánto? 3.3.
Ah, no. 73.14. 73.14. Ahí se arranca y ahí sale. 2,5 más 14. No te olvides de cambiar el inverso. No es lo mismo. Ahí sí. Sería 46. Entonces, alfa 2 va a ser igual a alfa 3 menos alfa 1. Entonces anotemos, alfa 2, perdón, alfa 1 va a ser igual a alfa 3 menos alfa 2. Así es. Pero el 73.14 menos 26.6. 46.54. 46.54. ¿Ok? Ay, 54. 122 por 0.45 por 2. Entonces, ahora escríbelo acá si quieres. Delta sigma z, Ese es un crucero. recordemos que esto es solo el lado izquierdo, entonces vamos a poner 2 por. Y escríbelo directo. No, ya no va con el. Vas a tener 2 que multiplica a Q sub 0, que es 122.5. Abre un corchete. Dividido por AB, cierro, por, abre nuevo, paréntesis, B1 más B2, 2.5 más 14, dividido para B2, que es 14, por alfa 1 más alfa 2, que se puede poner directamente, que es alfa 3, que sería 73.14, menos B1 para B2, 2.5 para 14, por alfa 2. Muy bien. Eso es. Ok. ¿Alguien me puede resolver solo este segundo término acá? Ah, O bueno, ya debe todo, pero como quieran. el que tenía. 6.352. ¿Cómo? Sí, 6.152,00. No, ese es lo mismo. Ese es 110.25. Salió mal. 6.300. Ya salí de 110. Pero no alcanza los 73.14, no sería 46.54. Es verdad, hombre. ¿Por qué andas usando? ¿Cuál? No, pues es que. Ya se sacó. Alfa 1 más alfa 2. Está bien. Recién nada. Una calculadora. Hola, profe, no te equivocas. Salió, ahora salió lo mismo. Pero sí le está. Tal se confundiste con A allá. ver, 1 más B2, 2.5 más 14, dividido por 14. El signo, no. Entonces, ¿no te comiste tú? No sería la base 1. ¿No te comiste tú un signo? De 1 ajá, de 1 Sí, por eso estamos diciendo. Sí, me salió lo mismo que hice al inicio. No,
acá son la mitad del terreno. Ponle más paréntesis a ver si cabe. En cambio, ella es todo el terreno. No, porque yo sé que están aplicando por los. Me cambio. No, todo no. Profe, todo se multiplica por 2, ¿verdad? Sí. Ya, pues nosotros normalmente se multiplica con la Por nada. Vamos a ver la poderosa. Elevado con todo eso. La poderosísima. A ver, Juan José, muévete 1 metro a la derecha. Yo creo que es en radial, que no cambia. Se radial. Tiene que ser radial en el medio. Sí, tiene, ajá, Ahí te tiene que sale ser en realidad. A ver, transforma. No puede dar lo mismo. Los ángulos hay que transformarlos, radial, antes de entrar. Entonces, ¿qué se transforma en radianes? Divides para 180 multiplicamos por pi. Por pi sobre 180 sería Sí, sí, que 73.14. divides por 180. Eso no más. Ya, aquí está, radianes, no. 1.28. 0.82 radianes. Pi radianes. Y esta acá sería Mal. 6 por pi. No, pero es el 4. ¿Estamos en grados hexagonales o el de acá? La que dice. Cuando te parece una R. Allá acá, radial. A ver, ya va, un momento. Le tienes que poner en unidad angular, ahí le pones radianes. No, ya está, ya no hagan nada, solamente metan los valores directos. Ahí se la conversión. Siempre hay 17.4. 117.4. Ahí ya tiene sentido. Entonces, 111, ¿verdad? Esa misma prueba. Vale, mira, te equivocaste. Siempre. Ahí está el 111. Te voy a hacer el nivel. 111. Ahí sí. Es que no avisa. Cerrado 111. 111,24. 111,24. Buena. ¿Cuánto nos daba acá? 110,25. Entonces, si se pueden a ver, es esencialmente lo mismo. Acá estoy resolviendo la ecuación, acá estoy utilizando el ábaco para tener un aproximado. Obviamente, con el ábaco dimos un solo paso, o sea, calculamos estas dos divisiones sencillas, cada tabla veo cuánto es el coeficiente y listo. Calculé el incremento del esfuerzo del que Vámonos porque no se conforma. por mí usen los ábacos. A ver, si están en un examen, deja el libro abierto, pueden traer lo que sea que les dé la gana. Vengan preparados para la guerra. Después se confunden en la matemática de sumar, restar, o lo hacen en grados, ayudar, radianes y colapsan. Ingeniero. Y ya se llama el problema. Venga. Eso también depende de lo que es el lado. Si vamos a hacer 45, otros Siempre va a ser así. Siempre varía. Siempre va a ser así. Siempre que un abajo y otro en otro. No hay personas. No hay una única. Ok. Corremos un poco y dejemos solamente esta figura como para poder tener espacio para trabajar. Bórrate todo lo de la izquierda para poder trabajar. Ya te digo, por favor. Z igual a 5. Perdón, sí. Z igual a 5. Le sacamos el lugar también 5. No me acuerdo nada. Si te escribe. Es pluma de color blanco, color. Como Wikipedia, pero de pluma.
No son 5 centímetros, 5 metros. 5 metros. Medida Vale, de- cuando tienes cartulina negra. Todo, pero 100 metros. Vamos a hacer un palabra. Esta es la pregunta. Ok, entonces, de forma similar, primer paso, vamos a dividir el terraplén por donde nos interesa calcular el incremento del esfuerzo del incremento total. Y así vamos a trazar una línea por A2. Ah, tú hubieras repetido así. Acá a la izquierda. Y es con los rojos para que se vea bien. Ok, bien. Bueno, más alejadito de acá. Un poco más. No, todo de arriba. Oh, Y ahí hasta abajo. Tal cual. Esto con el cota. Con el cuarto de este pedacito, la corona, hasta el... Está todo grabado. Aquí. Entonces, vamos a ver primero. Hemos dividido esto en partes. Si le hago la primera pregunta, ¿puedo aplicar el método Osterberg? No, porque veo uno mismo. son diferentes. Hay que hacer ahí unos artificios. O puede ser que veo un cero en la primera Correcto. o de tres en la otra. Algo así. Hay que hacer unos artificios. Primero, vamos a analizar el lado izquierdo del triángulo para tu costadito, para que todos vean. El triángulo, obviamente, B1 y B2 son distancias referidas a corona y talud. Y en este caso, no tengo sección de corona. Entonces puedo asumir que B1 es igual a 0. Y B2 va a ser igual a 5 metros. Entonces podemos hacerlo así. Entonces, vamos a anotar la primera forma. Dibújate solo el triangulito aquí. Algo importante, si este es igual a 5 con la isla total, nos interesa su altura también. ¿Cuánto será la altura? Hago una relación de triángulos. ¿Cómo puedo hacer? Sí, 14. 14 a 7, 14 dividido para 7 es igual a 5 dividido para y. Y porque estamos buscando esto. Espejo y va a tener que y es igual a 5 por 7 dividido por 14. ¿Cuánto le da eso? 2.5. Entonces esa es la altura de mi triángulo. ¿Ok? Ojo, un sub-cero, en este caso, acuérdense, es gamma por H. Y este triángulo H es 2.5. Entonces, un sub-cero, 1 y menos 1. Va a ser igual a 17.5 por 2.5. Y eso es igual a 43.75. 43,55. 75.
Ok. Entonces, tengo la sobrecarga, voy a calcular B1 entre Z y B2 entre Z. B1 entre Z, ¿cuánto es? ¿Cuánto? 5 entre 5. ¿Cómo que de Cero. ¿Cuánto B1? 0. B1 entre Z es 0. Ahí por allá anótalo. B1 entre Z es 0. Y B2 entre Z va a ser igual a 1. 5 dividido por 5. Ok, pueden por favor ingresar al abaco y decirme cuál es el valor de I2. No sé, 0,24. 0.24, ¿alguien más le da algo parecido? 0.24. 23, 0.4. Y 2 es igual a 0.24. Ponle delta sigma delta 1. Siempre va a ser igual a 43.75 por 0.24. Es como la anterior. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 10.5. 10.5. Perfecto. Este es el lado de la izquierda. Por otro lado. ¿Qué inconveniente tenemos sobre el lado de la derecha? Si se fijan es como que si fuera parecido a lo que habíamos visto en el gráfico inicial. La diferencia es que tengo este triangulito aquí, que no existe. La ventaja es que con el método de Osterberg se puede aplicar también el principio de la superposición. Entonces, inicialmente vamos a asumir esto como si fuera un trapecio completo. Y después vamos a representar el incremento del esfuerzo vertical producto de este triángulo. ¿Ok? Vamos a hacer primero el trapecio completo. Dibujando el trapecio completo. Pongamos las direcciones. ¿Cuánto va a tener esa ronda? Va a ser igual a 9 más 5. Va a tener 14 y el talud va a tener 14. ¿Ok? H no es 14, es 7. Ok, entonces Q sub 0 es igual a gamma por H. Entonces, anotemos. Q sub 0,2 por H es igual a gamma por H, que es igual a 17.5 por 7. Creo que ya lo habíamos calculado, era 122.5. 122.5 quiero sacar. Ok. B1 entre Z, ¿cuánto era? 2.8. Sí, ¿verdad? 14 dividido para 5, 2.8. Sí. Y B2 entre Z, 2.8 también. Pueden ingresar al abaco y decirnos cuánto es I2. Punto 5. 0.5.
La más próxima 3. 2,8, sí, la más próxima 8,49. 0,50, porque ya sale de la abajo. 0,50. No es que se haya hecho la vida. Bueno, sí tampoco. Estamos un poquito más abajo. Ya 49. Entonces, podemos adoptar dos, ¿con qué valor? 0,49, pongámosle. 0,495, si quieres, ya. Entonces, de esta sigma Z2 va a ser a 0,495 por 122,5. ¿Cuánto le da eso? 60.63. Ok. 60,6. Ya, ahí estamos. Y lo marcaré. Perfecto. Hasta ahora tenemos prácticamente ya todo. La única cosa es que hemos considerado un área que en realidad no está cagada, que es este triangulito aquí que está de cabeza. Entonces, anotemos ese triángulo, podemos ponerlo ahí, dibuja la cabeza, mira cómo está. ¿Cuál es el ancho de ese triángulo? 9. 9 metros. ¿Cuál va a ser la altura de ese triángulo? 5. Sería 4,5. No, 4,5. 4,5. ¿Por qué? Porque si el otro es 2,5 y la altura total es 7, hago la recta. 4,5. Calculo Q0,3, que va a ser igual a 4,5 por 7. Base menor más base mayor dividido por el multiplicado por la 78.75. Si quiere sacar el volumen, se lo multiplica por la registración. Sería 0,9. Ahorita me perdí. ¿Cuánto da? Con esa fórmula tú sacabas la carga de la luz. ¿Seguro? Esa es la práctica de. Con esa fórmula. ¿Cuánto es B1? 0. ¿Sí ves? Y B2 es 9. Entonces, B1 entre 0 y B2 entre Z igual a 2,8. Y esto es como que si fuera un talón, ¿cuál es? Pero ¿Qué combinación? Se puede girar el cero. ¿Qué quieres? ¿Qué vas a tirar? O sea, supuestamente lo estamos haciendo la parte de Pero si te fijas, esto es esto, lo que está de cabeza. El mismo triángulo, pero está de cabeza. Entonces, ¿por qué aquí esto era de 2? Porque tenemos Es la misma alcance, no me lo voy a alcance. O sea, es porque la acá tenemos una sola alcance. 1,8. También el otro tiene dos alcances. ¿Cuáles son las dos? El de acá. Acá, sí, es otra cosa. Por eso. Entonces siempre Porque yo solo sé. Con los triángulos, no, H vale 4,5. H vale 7 acá, en la zona de la corona, pero tú no estás acá, estás por aquí. Estás en esta zona aquí, menor. ¿Cuánto hay? 2.
Total hay 2. 0.35. 0.35. ¿Alguien más da 0.35? 0.33. Yo 34. Entonces voy a tener 0.34 por 78.5. ¿Cuánto le da eso? Ok, 26,39. Pero a mí no me interesa ninguno de estos tres de forma independiente. Tengo que calcular el total. Voy a tener que delta sigma z. Suma, resta. Delta sigma z. 26.77. Vas a tener 10.5 más 70.64, creo que es menos este valor. Ingeniero. 77, 77. Ahí va. Correcto. 77. El profesor dice en la calculadora. ¿Cuánto le da el incremento del esfuerzo para calcular? Sí. Gracias. Aquí preguntas y dudas. Uno, ya lo di yo. Algunos de los que estuvieron aquí. Parcialmente, obviamente, se lo trato un poquito más a fondo en mecánica de suelos ópticos. Para que vean, no son conceptos nuevos. Cuando hablamos de asentamientos en la masa del suelo, hay que tener en cuenta que tenemos esencialmente dos tipos de asentamientos. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Primario y secundario. No. Inmediatos y por consolidación. Y los asentamientos por consolidación se dividen en consolidación primaria y consolidación secundaria. Asentamientos inmediatos esencialmente se calculan, y lo vamos a ver también posteriormente, se calculan mediante teoría elástica, esencialmente en función del módulo elástico. Se asume que el suelo es un medio elástico con un módulo uniforme y esencialmente se debe a la deformación elástica que ocurre en las partículas del suelo al ser cargadas. Se denomina inmediato porque ocurre de forma prácticamente proporcional a la carga aplicada. De forma similar, hay una recuperación del suelo cuando se retira la carga. Consolidación, ¿qué es la consolidación? Este consejo sí se trata de unidad mecánica de suelo 1. Esencialmente, sabemos una vez más que el suelo son partículas sólidas y tenemos poros entre las partículas sólidas. Estos poros, cuando el suelo está por debajo del nivel freático o muy cerca del nivel freático,
tienden a estar totalmente llenos de agua o parcialmente llenos de agua. El asunto es que cuando el suelo es cargado y las partículas sólidas se comprimen y se reacomodan producto de la carga, el volumen de estos poros se reduce. Si el espacio que corresponde a los poros, o sea, el volumen de poros, que está relacionado con la relación de vacíos, con la porosidad, se reduce y estos a la vez están llenos de agua. El agua tiene una característica que es un fluido incompresible. Quiere decir que es incompresible, que no puede reducir su volumen. Entonces, de cierta forma existe esta discordancia. El volumen de poros se reduce, pero el agua no tiene la capacidad física de reducir su volumen. Entonces, ¿qué le queda al agua? Ser expulsada. No hay más. Entonces, todo este proceso de que el volumen de poros se reduce, el agua tiene que ser expulsada y eso se traduce en una deformación, se denomina consolidación. Pero en un suelo granular que es altamente permeable, este proceso ocurre prácticamente de forma instantánea y dicho asentamiento es contemplado dentro de los asentamientos inmediatos. Pero por otro lado, suelos finos, que son suelos con permeabilidad muy baja o incluso prácticamente impermeables, el agua busca ser expulsada, pero el suelo no se lo permite. Básicamente le va a decir, bueno, vas a salir, pero a la tasa que yo te indique. Muy lentamente, gradualmente, y por lo tanto, la deformación, el cambio de volumen se va a ir reportando a lo largo de un periodo de tiempo. Por eso que se entiende como consolidación primaria a un proceso de asentamiento diferido a lo largo de un periodo de tiempo. Por eso que se entiende también como consolidación primaria a un asentamiento esencialmente que ocurre en suelos finos, debido a que son los que tienen baja permeabilidad. ¿Okay? Posterior, o cuando están los asentamientos por consolidación primaria próximos a ocurrir, producto de mantener una carga sostenida en el tiempo, va a ocurrir asentamientos por consolidación secundaria. Forma más sencilla de entender esto, y me acuerdo que es un ejemplo que usé previamente, el armador de ropa en el closet, que le ponemos un saco ahí y vamos a ir monitoreando. Pongo un saco súper pesado, un vestido de esos de fiesta para las mujeres que se usan una vez cada X cantidad de tiempo, lo dejan en el closet y van a ver mañana el armador y permanece perfectamente bien, no se ha deformado significativamente. Van a verlo en la próxima semana, permanece bien, van a verlo un año, tal vez no se note mayor cambio. Van a verlo 10 años después y ya van a ver que el armador está completamente arqueado. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Se ha incrementado la carga? No, es la misma carga desde el día 1. ¿Ha cambiado algo en el material que conforma este armador de ropa? No ha cambiado nada. Pero producto de mantener, de sostener esta carga a lo largo de un extenso periodo de tiempo, se generó una cedencia de material y por lo tanto esta deformación. El mismo principio aplica a los suelos. Eso es consolidación. ¿Okay? Vamos a enfocarnos primero en consolidación primaria, debido a que es una de las cosas un poco más complejas de entender siempre y de calcular. Bueno, no es complejo calcular, pero es complejo entender todo el trasfondo detrás de esto y a la larga es uno de los pensamientos más importantes. Entonces, les pregunto cómo se llama esta curva idealizada que está graficada en la pizarra. Tiene un nombre. Que me diga curva granulométrica ya que deje de venir el curso, ya. Ya se quedaron si me dicen curva granulométrica. Tiene un nombre, curva de compresión. okay. Curva de compresividad. Seguro que me han dicho curva granulométrica.
Curva de compresibilidad. La rama de compresión y la rama de libre. Correcto. ¿Por qué se llama curva de compresibilidad? Esencialmente, la curva de compresibilidad es una curva de esfuerzo de formación del suelo. La curva de compresibilidad se obtiene mediante el ensayo de consolidación unidimensional del suelo. ¿Ok? No sé qué. Yo tampoco. Ahí había una media seca, no sé la verdad. Yo No sé. creo que es relación de vacíos. Yo me imaginaba lo mismo, pero Es Z. ajá, es Z. Es mayúscula. Es mayúscula Z. Es relación de vacíos. O puede ser también de formación unitaria. Pero la fórmula está en función de la relación de vacíos. Entonces, ok, Yo tengo ese. ese. Yo tengo de formación. No, Es mayúscula Z. esta es la anterior, esta es la del semestre pasado. Ya. De formación unitaria. Y acá puede estar expresado en función de las dos cosas. La curva de compresibilidad tiene algunas características. Para los que no se acuerdan, esencialmente es una curva que se grafica en escala semi-logarítmica, es la X en escala logarítmica, y en el eje de la X va el esfuerzo vertical efectivo. El eje de la Y tiene dos funciones. Puedo hacerlo en función de la relación de vacíos o en función de la deformación unitaria. Aquí lo hemos puesto en función de la relación de vacíos porque estas fórmulas de aquí están en función de la relación de vacíos. Podrían formularse en función de la deformación unitaria también. Esencialmente, podemos analizar esto. A medida que se incrementa la carga, que va de menor a mayor, de izquierda a derecha, a medida que se incrementa la carga, la relación de vacíos se reduce. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque las partículas tienen que comprimirse, reacomodarse, el volumen de vacío se reduce, la relación de vacío se reduce. ¿Ok? Esencialmente, en compresión, se dice que la curva de compresibilidad tiene dos ramas. En compresión, que son las conocidas como rama virgen y rama de recompresión. La rama de recompresión, ¿qué representa? Ok, por ahí. Esencialmente es el comportamiento del esfuerzo de formación en un rango de esfuerzos que ya ha experimentado previamente el suelo. Vale la pena analizar siempre el término, recompresión, significa que ya se comprimió producto de ese rango de esfuerzos. ¿Okay? La pendiente de la rama de recompresión se denomina CR o índice de recompresión. Algo similar ocurre con la denominada rama virgen. Rama virgen, virgen hace referencia a algo nuevo. Especialmente son todos aquellos esfuerzos que el suelo no ha experimentado dentro de su historia geológica. La pendiente de la rama virgen se denomina virgen o rama de compresión, también se le llama. Se le denomina índice de compresión. ¿Ok? ¿Qué particularidades podemos observar? Esencialmente, la pendiente de la rama virgen es considerablemente más alta que la pendiente de la rama de recompresión. Y en función de el estado de esfuerzo del suelo, vamos a poder experimentar asentamientos acorde a la rama de recompresión, acorde a la rama virgen o parte y parte. Ese es el principio básico detrás de un cálculo de asentamiento por consolidación primaria. Entonces, otros conceptos básicos respecto a consolidación primaria. Un esfuerzo importantísimo es el esfuerzo de preconsolidación, sigma prima C o sigma prima P.
¿Por qué? Porque representa conceptualmente el máximo esfuerzo que ha experimentado el suelo dentro de su historia biológica. Es decir, dentro de toda la vida de este suelo no ha experimentado un esfuerzo mayor al de preconsolidación. ¿Qué puede llegar a pasar con esto? Puede ser que a día de hoy, donde yo estoy haciendo mi estudio geotécnico, el esfuerzo vertical efectivo coincida con el esfuerzo de preconsolidación. En ese caso, si yo divido el esfuerzo de preconsolidación para el esfuerzo vertical efectivo, voy a obtener un OCR, o razón de sobreconsolidación, igual a 1, que es representativo para un suelo normalmente consolidado. O lo que es lo mismo que decir que esencialmente el esfuerzo máximo de la historia geológica de este suelo es el esfuerzo que experimenta actualmente. Cualquier incremento que se aplique a nivel de sobrecarga va a generar asentamientos dentro de qué rama. Dentro de la rama B. ¿Correcto? No sé si se entendió o no se entendió. ¿Qué significa que un suelo sea normalmente consolidado? Sencillamente que el esfuerzo que se experimenta hoy en día, el esfuerzo vertical efectivo que se está experimentando hoy en día, es igual al esfuerzo de preconsolidación. Es decir, es igual al máximo esfuerzo que se ha experimentado en el suelo dentro de su historia geológica. Entonces, partimos del mismo punto. Y cualquier incremento del esfuerzo vertical total, producto de sobrecargas externas, va a generar un esfuerzo vertical efectivo completamente nuevo. Por lo tanto, la deformación va a ocurrir dentro de la rama virgen y aborda la pendiente de la rama virgen. La condición más desfavorable para un suelo para experimentar deformación y consolidación es esa de que todo el asentamiento ocurra dentro de la rama virgen. Porque es una pendiente bastante pronunciada. Por otro lado, cuando el esfuerzo de preconsolidación es mayor al esfuerzo vertical efectivo inicial, es decir, el que se estaría experimentando el día de hoy, voy a tener una razón de sobreconsolidación que va a ser mayor a 1. ¿Ok? Lo que indirectamente me está diciendo que puede ser que todo el asentamiento ocurra dentro de la rama de recompresión, o por lo menos parte del asentamiento va a ocurrir dentro de la rama de recompresión y puede ser que otra parte dentro de la rama virgen. ¿De qué dependerá? Esencialmente de la magnitud de la sobrecarga. Preguntas y dudas, que veo caras que no están convencidas. Es por esto que el OCR, o razón de sobreconsolidación, no puede ser menor a 1. ¿Por qué? Primero porque se violenta la premisa de que el esfuerzo de preconsolidación es el máximo esfuerzo de este suelo duro en toda su historia geológica. La única forma de que esto sea menor a 1 sería si el esfuerzo vertical efectivo inicial es mayor al esfuerzo de preconsolidación, lo que significaría que el esfuerzo de preconsolidación no es máximo. Si hay algo mayor a otra cosa, no, significa que no es máximo. Entonces se violenta esa premisa fundamental. ¿En qué caso puede pasar eso? ¿Qué cosa? Que sea máximo el primero y el segundo. Físicamente no es posible. No. Numéricamente sí puede pasar. Pero no es una cuestión de que la parte física esté mal, sino hay que tener en cuenta que el esfuerzo de preconsolidación, el cálculo del esfuerzo de preconsolidación, ¿cómo lo obtengo? Lo obtengo esencialmente mediante un ensayo de consolidación unidimensional. A menos de que haya un cambio de magnitud en la superficie. ¿De? En la superficie, o sea, en la carga. ¿En qué sentido? O
sea, cambiaría el esfuerzo, a menos que le quitaría una carga y cambiaría la curva. Sí, va a ser bien. O sea, si una carga de el esfuerzo es una línea, pero si le aumentas o le quitas la carga, cambiaría la curva. O sea, eso me refiero. Sí, pero cambia el estado de fuerzas. Por eso, cambiaría. Pero tú vas a estar analizando la nueva condición. Eso sería otra curva. Sería otra. A ver, yo tengo un determinado sueldo. Supongamos que tiene una muestra que tiene 5 metros de suelo por arriba. Obtengo una muestra inalterada, la llevo al laboratorio. Después excavo 3 metros de suelo y obtengo una muestra a la profundidad equivalente. Dejo que pase un tiempo para que se haga el cambio en el estado de fuerza y la llevo al laboratorio. Sí, ambas curvas van a ser distintas porque el estado de fuerza es distinto, pero nunca por nunca vas a tener un OCR menor a 1. Que no es físicamente posible. En el primero te va a dar un OCR probablemente igual a 1 y en el segundo escenario vas a tener un OCR de 3 o 4 porque has retirado carga. Pero el esfuerzo de preconsolidación va a ser igual. Entonces, ¿por qué podría ser menor a 1? Porque esencialmente este esfuerzo de preconsolidación yo lo obtengo mediante un ensayo de laboratorio. Un ensayo de laboratorio que se supone que tiene que realizarse en una muestra inalterada, entre comillas. ¿Inalterada en qué sentido? Básicamente busco representar las condiciones de esfuerzo más parecidas a las condiciones de campo. Y para esto la muestra tiene que ser obtenida con muchísimo cuidado, transportada con muchísimo cuidado, ensayada con muchísimo cuidado. Entonces depende del tipo de persona que esté a cargo de estas actividades, la calidad de ensayo y el resultado que vamos a obtener en el laboratorio. Y ese es un problema, porque no es raro obtener esfuerzo de preconsolidación que no tiene sentido físico respecto al esfuerzo vertical efectivo. Y cuando uno va a campo y ve cómo obtiene las muestras, cómo las transporta y cómo las ensaya después, sí se da cuenta de, bueno, por razón que no me cuadran los resultados. Entonces les cuento un poco, ¿qué he visto yo? Se supone que para obtener muestras inalteradas, la máquina del ensayo SPT tiene que tener un sistema hidráulico, como un tanque hidráulico. ¿Por qué? De tal forma que se introduce un muestrador de pared de acá, como un tubo, se introduce a una presión constante, porque si fuera un portador de estos de masa de galleta, para obtener una muestra del suelo inalterada. El sistema hidráulico obviamente no es algo barato, entonces muchas veces obtienen muestras inalteradas con máquinas que no tienen un sistema hidráulico. Si el suelo es bien blando, prácticamente que por peso propio el muestrador baja y obtiene la muestra y no hay mayor problema. Pero en muchas ocasiones el muestrador se introduce. Entonces, ¿qué hacen los operadores? Ponen una llave de tubo de este tamaño, agarrada de la tubería de perforación, la traban bien y se sube uno a la llave, de ahí se sube otro a la llave y empiezan obviamente transmiten su peso a la llave, su peso a la tubería y empieza a descender el muestrador, pero le faltan 10, 15 centímetros y ya no entra. Entonces empiezan a hacer esto y después a saltar. Entró el muestrador, pero ya hay alteración producto de eso. Eso no es todo. Hay veces que ni siquiera se toman la molestia de intentar hundir eso con su propio peso, sino que van directamente con las 140 libras del martillo del SPT, le dicen, le voy a dar un golpecito. Lo que hacen es un pequeño golpe, pero igual están alterando la muestra. Supongamos que sacaron eso con un sistema hidráulico. La muestra fue obtenida
con una calidad decente. Como debe haber sido. Olvidémonos los otros escenarios. Obtienen la muestra, de ahí que se hace. El tubo tiene que sellarse con parafina para evitar que la muestra del suelo pierda humedad. Entonces se calienta parafina en campo y se sella el tubo en ambos extremos. Después tiene que ser transportado al laboratorio. Entonces, hay ocasiones en que se debería transportar con mucho cuidado en unos recipientes que hacen que el tubo esté completamente inmóvil en su transporte. Pero también yo he visto casos que tiran el tubo al balde de la camioneta y mientras van saliendo por los huecos, pum, 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 policía acostado, champlón. Entonces se altera la muestra. Supongamos que lo transportaron bien, llega al laboratorio. El laboratorista está ocupado en otras cosas, no tiene tiempo, dice ya voy a hacer el ensayo, Pasan 3 semanas y no hace el ensayo. Ha estado ahí, el tubo no ha pasado nada, no se ha golpeado. Puede golpearse también, a mí me ha pasado. Ponen tubos en el paso, uno va pasando por el laboratorio, ¡pum! Salió el Shelby volando del tubo de pared delgada y se enteró. Supongamos que no le pasó nada de esto, pero ¿qué está ocurriendo? Simplemente por estar la muestra ahí, en una esquina. Por más de que estés sellado con parafina, estamos en un ambiente caluroso, estamos en un ambiente en el cual el contenido de humedad va a tender a cambiar. Y si cambia el contenido de humedad, se va a generar alteración también en la muestra del suelo. Entonces, todos estos son productos que generan alteración. Entonces, para que me salga perfecto el ensayo, tengo que tener controlado todos estos aspectos. Si no los tengo controlados, me va a salir un esfuerzo de preconsolidación. Sí, pero puede ser que no sea representativo de las condiciones de campo debido a toda la alteración inducida en el proceso. Entonces, el control de calidad que se tiene que tener en el proceso tiene que ser muy bueno y el cuidado tiene que ser muy bueno como para tener realmente ensayos representativos. Entonces, si han existido errores en este proceso, vamos a encontrar cosas como el 1CR menor a 1, que se va contra cualquier principio físico. Hasta aquí, preguntas y dudas. Ok, entonces, este era un breve repaso respecto a consolidación unidimensional. El día miércoles vamos a empezar a calcular el asentamiento de la consolidación primaria y vamos un poco a combinar el método de Osterberg con cálculos de asentamiento para que sea algo nuevo.